Me han pedido compartir algo sobre conflictos sociales y desborde popular a propósito de las marchas que hemos tenido esta semana, estos últimos días. Y acá comparto una fotografía de un amigo muy querido, Sebastián Castañeda Vita, que lo pueden encontrar en Instagram. Muy significativa esa imagen que captura Sebastián. Pero bueno, algunos me conocen, soy mediador profesional, consultor en negociaciones y procesos de consenso, pero en general trabajo con individuos, organizaciones, comunidades, empresas, gobiernos para promover negociaciones efectivas, crear consensos, colaborar y resolver conflictos de manera que se desarrollen soluciones sostenibles y fortalecidas. Generalmente mi trabajo es perfil bajo, detrás de bambalinas, pero en marzo del 2019 tuve oportunidad de acercar a Gregorio Rojas con Salvador Solar, que era el primer ministro en esa época, y tuvieron oportunidad de empezar a tener un acercamiento y diálogo entre las partes. Y ahí me capturaron a mí en una fotografía. También he participado en mesas de diálogo, por ejemplo, de Queyabé con el 2012, y como mencionó Di Stefano Palpán, en un importante proyecto con el modelo Guarinza en el Ecuador, atrás de la Cordillera del Cóndor, con una comunidad de nacionalidad shuar, para hacer exploración conjunta entre empresa y comunidad. Pero bueno, cuando hablamos de conflictos sociales, hablamos de múltiples actores con múltiples intereses, preocupaciones, necesidades, aspiraciones, motivaciones, ¿no? Pero generalmente tenemos personas insatisfechas, molestas, irritadas y hasta furiosas. En el programa de disputas públicas o conflictos sociales, podríamos decir, del MIT, de la Universidad de Harvard, se preguntan o hacen investigación sobre cuándo, en qué circunstancias las personas se enojan, se indignan y tienen ira, rabia, y han identificado tres situaciones principalmente, ¿no? Cuando las personas son heridas o sufren daños, o cuando las personas se sienten amenazadas por un riesgo que no son de su propia creación, y cuando sienten que sus valores, sus creencias o sus identidades son amenazadas o cuestionadas. Pero cuando se sienten que han sido tratadas injustamente o sin respeto, la indignación se multiplica. Y cuando sienten que han sido manipuladas, minimizadas, ignoradas o engañadas, o tratadas como tontas, la indignación crece. Y si este trato viene de quien parece tener más poder, la indignación crece aún más. El abuso del poder político y el poder económico alineado con corrupción genera indignación en la población. Las acciones del Congreso, la vacancia presidencial, el nombramiento de Merino han sido percibidos como un abuso de poder y como un atentado contra el sentido de autonomía de la población, es decir, la necesidad de que no se impongan decisiones que afecten a la población sin ser previamente escuchada. A esto, si le sumamos la crisis económica más la desigualdad económica y social, también genera indignación porque la gente se siente excluida. El interés y la necesidad del sentido de pertenencia no es satisfecho. Y algunos consideran que son unos pocos los que se han beneficiado del sistema actual. Incluso piden el cambio de la Constitución. Hemos visto numerosas pancartas, carteles, anuncios. Las personas no se sienten escuchadas y se sienten minimizadas, se sienten engañadas, ignoradas. Y si la población no se siente escuchada, grita más fuerte y puede tomar las calles, como lo hemos visto. Pero hablar de desborde popular ya en 1904, tenemos una interferencia ahí de sonido de participantes, quizás podamos ponerlos en silencio. Ok. Ya en 1984, José Matos Mar, un antropólogo, hablaba del desborde popular y de la crisis del Estado. Y decía que el Perú oficial no podrá imponer otra vez sus condiciones y deberá entrar en diálogo con las masas en desborde. Y solo en estas condiciones podrá constituirse la futura legitimidad del Estado y la autoridad de la nación. Esto en 1984, o sea, casi 20 años. El desborde popular tiene que ver con la legitimidad social.
Y la legitimidad social no es algo nuevo. Hace más de 200 años, John Locke, filósofo inglés conocido como el padre del liberalismo, afirmaba que el consentimiento de los gobernados confiere legitimidad política. 1690. Pero lo legítimo tiene que ver con el sentido de justicia. Y lo legítimo se enmarca en la necesidad de ser escuchados, en interacciones y diálogos para entender múltiples intereses y explorar juntos de qué manera se pueden satisfacer la mayor cantidad de intereses para lograr beneficios para todos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para escuchar mejor a la población? ¿Cómo construir legitimidad social? ¿Y cómo canalizar las preocupaciones, aspiraciones, indignación y la energía de la juventud? Una posibilidad es diseñar mejores mecanismos para escuchar a la población y mejores procesos de diálogo. El viernes pasado, en la portada del diario oficial peruano, el gobierno dice, gobierno anuncia que institucionalizará el diálogo con los jóvenes. 2 días más tarde, nuestro presidente en una presentación pública dice que tenemos poca capacidad de diálogo político. Entonces, permítame compartir 6 principios para interactuar con públicos molestos, irritados, indignados, que son compartidos de los estudios, investigación, aplicación en la realidad, volver a la universidad y aplicar. Que estos 6 principios desarrollados por MIT y Harvard son para crear un ambiente adecuado y reenmarcar situaciones difíciles, como una crisis, para empezar a tener conversaciones positivas a fin de generar mutuo entendimiento y generar conflictos y lograr resultados legítimos y beneficiosos. Es decir, crear la atmósfera adecuada para el inicio de procesos de diálogo y de construcción de consenso. Estos son los principios. Primero, reconocer las preocupaciones y aspiraciones de las partes, es decir, entender los intereses más allá de las posiciones. Todo aquello que te motiva a tener una posición o a favor o en contra de algo. O sea, tus preocupaciones, aspiraciones, temores, terrores, deseos. Esto es lo que se tiene que reconocer, que todas las personas tienen intereses, pero conversamos en base a posiciones y no tenemos conversaciones más profundas sobre los intereses que todos tenemos. Debemos promover la búsqueda conjunta de información para generar información creíble y confiable para todos. También podemos ofrecer acuerdos de contingencia. Esto tiene que ver más con proyectos de inversión, cuando hay daños o preocupaciones por posibles daños, es ofrecer acuerdos de contingencia para minimizar algún impacto si llega a ocurrir, pero también comprometiéndose a compensar el impacto conocible, pero no intencionado. O sea, un impacto que podría ocurrir, pero que no se tiene la intención de que ocurra. Entonces podemos hablar seguro de riesgo, podemos hablar de acuerdos de contingencia, y esto sirve para facilitar acuerdos cuando tenemos un pronóstico diferente de lo que va a ocurrir en el futuro. El principio 4 es aceptar responsabilidad y admitir errores, cosa que es muy difícil para algunas personas. Ojo que, aceptar errores, aceptar responsabilidad y admitir errores. Y usar procesos colaborativos para compartir poder. Los americanos dicen que hay que compartir poder para ganar poder. El hecho de dar poder, de acceder a participar en procesos de diálogo o a ser escuchado o a tener la posibilidad de influenciar en toma de decisiones, le da más legitimidad a los resultados. Un ejemplo de un proceso colaborativo para compartir poder es el proceso de construcción de consenso, que es lo que les quiero compartir en unos momentos. Y también otro principio básico es actuar de manera confiable y consistente todo el tiempo. Y por supuesto, pensar en desarrollar relaciones positivas y duraderas. Entonces, ¿qué es este proceso de construcción de consenso? Es una metodología, es un marco metodológico, estratégico, para diseñar, estructurar, gestionar y facilitar procesos de diálogo multiactor para generar consensos, para lograr acuerdos con resultados creativos, inteligentes, legítimos y sostenibles, con relaciones fortalecidas. Pero ¿qué es consenso para este método, para este enfoque, para esta metodología? Consenso es el resultado de un proceso que busca unanimidad, pero que decide por mayoría abrumadora. Es decir, 80%, 85%, 90% de personas que están de acuerdo para esta metodología
es consenso. Pero siempre y cuando cada participante reconozca que se han hecho los esfuerzos necesarios para incluir las opiniones y sugerencias de todos, incluso los que están preocupados por lo que la mayoría abrumadora está por decidir. Además, hay derechos y responsabilidades u obligaciones que tienen los participantes. Por eso nadie le va a pedir que renuncie o sacrifique sus intereses o preocupaciones por el bien del acuerdo. Pero también todos tienen la responsabilidad o la obligación de proponer soluciones que consideren los intereses y preocupaciones de todos los participantes. O sea, no es que yo voy a proponer solo una solución que solo satisface exclusivamente mis intereses. Tengo que proponer soluciones u opciones creativas que satisfagan los intereses de todos los involucrados. Pero en la práctica, ¿qué significa? ¿Cómo es este proceso de consenso? En general hay dos etapas bien marcadas, ¿no? La primera etapa, que es una evaluación y diagnóstico de la situación, de los actores y los intereses, la primera etapa, y la segunda etapa, que es la implementación del proceso de consenso, el proceso de diálogo en sí mismo, ¿no? Primero es cómo ponemos la mesa, y después nos sentamos a la mesa a dialogar. ¿Qué hacemos en esta evaluación diagnóstico de actores, o para qué sirve? Es la evaluación del conflicto, de la situación, o del tema que vamos a tratar. Y principalmente está basado en entrevistas confidenciales, en base a una lista de los actores identificados. ¿Para qué sirve esto? Esto es para identificar a los actores que tenemos identificados y quizás a más actores que deberíamos involucrar. En estas entrevistas buscamos identificar temas o asuntos importantes, identificar el rango de puntos de vista sobre estos temas o asuntos, identificar las percepciones de los múltiples actores sobre sus opciones para avanzar y abordar sus preocupaciones. O sea, ¿qué cosas podríamos hacer para abordar estos intereses, preocupaciones que tenemos todos los involucrados? Y determinar si esto sirve para determinar si un proceso de diálogo o negociación asistida, facilitada, es apropiado o si tiene factibilidad de éxito, digamos, ¿no? Y como resultado de esta evaluación también vamos a tener un diseño de un proceso de diálogo, de consenso, con el enfoque de construcción de consenso. Los resultados después de esta ronda de entrevistas terminan en un reporte que puede ser escrito o puede ser una presentación verbal, pero este reporte se comparte con todas las personas con las que se ha entrevistado. Uno, o sea, con dos propósitos. Uno, para que las personas se den cuenta que han sido escuchadas, y para verificar que hemos recogido en este reporte las perspectivas de todas las partes. Y dos, para consultarles si en base a estas condiciones y todo lo que hemos conversado y todo cómo han sido escuchados, y en base a esta posible agenda de un proceso de diálogo, un proceso de consenso, y teniendo esta estructura para un proceso de diálogo, un proceso de consenso, o sea, si este diseño de proceso les es atractivo o no. Es decir, ¿estarían dispuestos a participar en un proceso de diálogo bajo estas condiciones y estos términos? Y eso es lo que hace que veamos si hay factibilidad o no de éxito de un proceso. Esto sirve como punto de partida para involucrar a los actores y iniciar un proceso de diálogo. Perdón. Entonces, este es, digamos, un flujo del proceso de construcción de consenso, ¿no? Donde una persona, que puede ser el Estado, puede ser una ONG, puede ser una empresa, puede ser una organización de base, alguien decide: vamos a hacer un proceso de construcción de consenso. Queremos hacer un proceso de construcción de consenso. Queremos llegar a acuerdos. Entonces, se convoca a una persona, a un equipo de expertos, facilitadores, mediadores, para que hagan esta evaluación de actores, intereses y situación que mencionaba hace un momento. Esto resulta en la identificación de las partes, o sea, quiénes van a ser los actores, los intereses, preocupaciones, aspiraciones de cada uno. ¿Quiénes van a ser los representantes de estas personas o de estos actores en un proceso de diálogo? ¿Cuáles van a ser las reglas de juego, o el código de conducta, o reglas de convivencia de cómo vamos a interactuar cuando estemos juntos? Vamos a definir qué es lo que entendemos por consenso. Estamos hablando de 80% de personas que estemos de acuerdo, o 90%. ¿Cuáles van a ser los temas de la agenda? ¿Cuál es el tiempo, plazo, cada cuánto nos vamos a reunir, y un plan de trabajo de cómo se va a realizar esto?
sea, esto es el resultado de la evaluación de actores. Ahora, luego de hacer este trabajo, de la primera etapa de evaluación de actores, intereses y situación, tenemos que reunirnos con el convocante, con quien dijo vamos a hacer un proceso de consenso, para luego definir o decidir si se procede o no con un proceso de consenso. Si se decide que sí, hay que generar acuerdos sobre los representantes, las reglas de interacción, las agendas y todo lo que habíamos preparado en el reporte o en la evaluación de actores e intereses para continuar. Pero ¿qué nos hace decidir si es factible hacer un proceso de consenso? Tenemos que hacernos una serie de preguntas, como que ¿hay claridad en los temas a tratar? ¿Están todos los actores identificados o son identificables? ¿Tienen la capacidad de organizarse y buscar representación? Porque a veces hay que construir una representación ad hoc para el momento. ¿Están dispuestos a abordar los temas de manera conjunta y constructiva? O sea, ¿estás dispuesto a reunirte con el otro, con que piensa diferente, a conversar seriamente sobre los temas enfocados en el problema, más allá de las personas? Y obviamente si tenemos los recursos, los presupuestos y el tiempo necesario para hacer este proceso, ¿no? Y hay que también darnos cuenta si este convocante es lo suficientemente creíble o de repente tenemos que invitar a otras personas que ayuden a hacer esta convocatoria. Esa es, digamos, la primera etapa. ¿Iniciamos un proceso de diálogo o no? ¿Hacemos un proceso de consenso o no? Y luego, antes de empezar a conversar sobre el tema, tenemos que definir qué información tenemos, qué información no tenemos y qué información necesitamos para tomar decisiones informadas. Y cómo vamos a levantar esta información, cómo vamos a recopilar y analizar esta información. Cuando ya tengamos la información y tengamos claro cuál es el propósito de lo que queremos lograr y cuáles son las reglas de juego que tenemos, después iniciamos la etapa misma de la deliberación o la negociación en base a intereses o negociación con beneficios mutuos o ganancia para todos, que tiene 4 principios básicos que en algún momento hemos compartido previamente, y hay que involucrar a todas las partes en la solución. O sea, es buscar soluciones de manera conjunta. No es que hay que hacer una solución por ellos o para ellos. Hay que hacer una solución con ellos. Todos los actores juntos deben hacer el esfuerzo de construir soluciones de manera conjunta. Y hay que enfocarnos otra vez en los intereses y necesidades, preocupaciones más importantes. No enfocarnos en las posiciones, demandas, exigencias, porque eso simplemente nos polariza y no hay capacidad de integrar esos intereses. Y el otro tema que es importantísimo, es crear opciones que generen beneficios mutuos. O sea, 2 cabecitas piensan mejor que una. Hay que ponernos lado a lado, a ser creativos, a pensar cómo podemos satisfacer los intereses de los múltiples actores involucrados. Y actuar de manera que genere confianza y que fortalezca las relaciones. Y yo siempre digo que temas clave para construir buenas relaciones es trato o sea, respeto con doble T. T de trato y T de transparencia. Hay que tratarnos con respeto no me mientas, pues. Di lo que haces y haz lo que dices. ¿Y esto cómo es el proceso de deliberación dentro de un proceso de diálogo? Es como pasamos a hablar de posiciones, a hablar de intereses, preguntándonos para qué, ayúdame a entender qué es lo que es realmente importante, cómo convertimos estas necesidades e intereses en opciones creativas, o sea, qué opciones se nos pueden ocurrir para satisfacer estos intereses. Y podemos hacer el juego del qué pasaría si. O sea, no me comprometo, no me estoy comprometiendo, no estoy prometiendo algo, simplemente estoy diciendo, hagamos una lluvia conjunta, una lluvia de ideas conjunta, de qué cosas podríamos hacer para satisfacer los intereses de todos. Y después de estas opciones podemos usar criterios objetivos para poder construir acuerdos. Y también pensar en lo que podría salir mal, porque muchas veces la gente se da la mano, llega a un acuerdo y no piensan en las sorpresas predecibles, esas cosas que podrían ocurrir que van a limitar en el futuro la implementación de los acuerdos. Pero bueno, eso es. La deliberación y después para tomar decisiones, como mencionaba hace un momento, utilicemos criterios objetivos como principios, no sé, de equidad, responsabilidad, normas, estándares, precedentes, datos estadísticos, estudios técnicos, etcétera, ¿no? Y después pensar en cómo hacemos
para hacerle seguimiento a los acuerdos. Hay que pensar en mecanismos que podemos implementar para hacer solución de problemas que puedan ocurrir en el futuro, y eso. Entonces, 2 láminas para terminar. Nueva constitución o no es una discusión que ahora estamos empezando a escuchar. Y yo me pregunto, ¿queremos seguir en la polarización posicional que puede llevar a la demonización del otro? ¿No sería más productivo hacer un proceso de construcción de consenso con los jóvenes para entender sus preocupaciones y aspiraciones, para definir una agenda conjunta y definir juntos si los cambios propuestos en consenso serían mejor abordados con la misma Constitución y sus propios mecanismos de reforma, o quizás si por algún motivo sería mejor abordarlos con una nueva Constitución? No es constructivo ni positivo para la democracia polarizar asuntos con un simple a favor o en contra de posiciones, sin primero tener un claro entendimiento y comprensión de los intereses, preocupaciones, necesidades, temores y aspiraciones de los involucrados. O sea, es decir, para construir legitimidad social se debe escuchar para entender y dialogar para consensuar. No quiero terminar esta breve presentación mencionando que también existe hoy en día tecnología disponible para poder hacer deliberación online. Ahora que casi todo lo online se ha puesto de moda por responsabilidad de la pandemia, existen mecanismos de deliberación online. Un buen diseño puede considerar tecnologías para la participación ciudadana en línea o democracia electrónica para canalizar preocupaciones, aspiraciones, y generar un espacio deliberativo online. Por ejemplo, Citizen Lab está haciendo un trabajo con, esta es una plataforma de democracia digital o e-democracia, en Chile, utilizando esta herramienta o esta plataforma con los jóvenes para deliberar sobre el tema de la reforma constitucional y los intereses de la población. No quiero terminar sin resaltar el tema de la importancia que tiene saber poner la mesa. Algunos de chicos nos obligaban a poner la mesa antes de sentarnos a comer. Pero las mesas de diálogo, los procesos de consenso son igual. Primero debemos saber poner la mesa para después sentarnos a dialogar. Y ese poner la mesa significa hacer un importante trabajo de evaluación y diagnóstico de actores y situación e intereses para definir o diseñar un buen proceso de diálogo y negociación. Algunos saben que he publicado este libro, obviamente está en Amazon, pero si me escriben un correo, les puedo enviar una copia digital de este libro. Este libro es el proceso de construcción de consenso basado en todas estas experiencias de MIT y de Harvard, que explica en mayor detalle este proceso. Y con eso, yo los dejo y muchísimas gracias por su participación y por escucharme. Gracias.